Hola, soy Rosa Caballero y de lo que voy a empezar a hablar es del contexto en el cual se vivía en ese momento, en el cual se dio el pensamiento francés contemporáneo. La llamada Guerra Fría, que dividió al mundo en dos ejes, el de los países capitalistas dirigidos por Estados Unidos y el de los países socialistas dirigidos por la Unión Soviética. Lo que sucedió fue que en 1945 se dio la derrota de los países del eje por parte de los países aliados y también la división de Alemania en regiones controladas por esos principales países, como la Unión Soviética, Estados Unidos, Inglaterra y Francia. Todo esto generó al poco tiempo el aumento de la tensión entre la Unión Soviética y los países occidentales. Como resultado de ella se dio la alianza anterior. Esa alianza se fue quebrando cada vez más y se llegó a una situación de tensión entre dos posiciones ideológicas diferentes. Por un lado, el capitalismo y por el otro, el socialismo. Esta divergencia por la lucha del control que ellos estaban teniendo, lo que se dio fue la llamada Guerra Fría, lo que marcaría la política internacional a nivel mundial hasta la década de 1990. Esta guerra se caracterizó por ser, entre otras cosas, una lucha ideológica entre el capitalismo y el socialismo, que eran representados por las dos potencias mundiales, Estados Unidos y la URSS, cada uno con sus países satélites y aliados. Se caracterizó por ser una carrera armamentista, la cual se dio mediante, al enemigo se trataba de aplastar el tema ideológico y también seguir una política de amedrentamiento a través de ataques nucleares. El estallido de guerras reales en países periféricos como la guerra de Corea y la guerra de Vietnam, donde se enfrentaron de forma indirecta nuevamente las mismas potencias. Injerencias de las potencias en las luchas por la descolonización de África y del Asia, bajo discursos de guerra de liberación o de control de la insurgencia. También se caracterizó por una guerra de información en la cual se demoniza al enemigo ideológico, o sea, los fantasmas del capitalismo y del comunismo. También una guerra diplomática mediante el trabajo de espías y agentes secretos dedicados sobre todo al espionaje tecnológico. También se dio una división del mundo en dos bloques que eran irreconciliables. El bloque comunista, que estaba organizado en el Pacto de Varsovia, y el bloque occidental o capitalista, que estaba organizado en la OTAN. En este contexto, dos fueron los principios y políticas en las que se sustentó el bloque capitalista. Por un lado, la llamada doctrina Truman, que establecía que los Estados Unidos debían apoyar a la libertad en los mismos países capitalistas y sus satélites, por lo que se debía resistir a los intentos de dominio por parte del otro bloque, fundamentalmente de la Unión Soviética y del enemigo comunista. Y por el otro estaba el Plan Marshall, que era un programa de ayuda económica que era implementado por los Estados Unidos desde 1947, que consistía en otorgar préstamos a bajos intereses a los países del eje occidental que habrían sufrido problemas económicos como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. El mismo se centró en países como Alemania, Italia y Japón. Era como una forma de contrarrestar la influencia del comunismo. El primer conflicto que se dio en el contexto de la Guerra Fría fue la llamada crisis de Berlín, la cual se produjo porque la división del territorio alemán luego de la Segunda Guerra Mundial, la que contempló también la división de su capital. Entonces, Berlín, que se hallaba en el centro del territorio, controlado
en ese momento estaba controlado por la Unión Soviética. Lo que sucedió es que esta potencia trató de aislar a Berlín Occidental del resto de Alemania, por lo que los países aliados occidentales tuvieron que establecer un punto aéreo para poder llevar alimentos y otros productos a los habitantes de Berlín Occidental. Este bloqueo lo que provocó fue la primera gran crisis de la Guerra Fría en 1948 y se mantuvo durante varios años, concluyendo finalmente en la construcción del muro que separó las dos Alemanias y su capital. O sea, Berlín hasta 1990. La Guerra Fría duró casi 35 años y tuvo varias etapas que marcaron también en los países latinoamericanos. O sea, son 5 las etapas en las cuales se fue llevando. Una de las primeras fue la contención, que fue la expansión de la Unión Soviética a través de los estados satélites establecidos en Europa, de la Europa Este tras la Segunda Guerra Mundial, y empezó a ser considerada como una amenaza para los Estados Unidos en 1947. Entonces ahí se comenzaba una política de contención que estaba destinada a frenar el aumento de la influencia de la Unión Soviética. Esta política tuvo varias formas que no implicaron una guerra abierta. Estados Unidos financió al bando monárquico en la guerra civil griega y desarrolló un plan de ayuda económica, como hoy ya lo comenté, en Europa, conocida como el Plan Marshall, y formó una amplia alianza militar bajo el paraguas de la OTAN. Y la respuesta soviética fue la creación del Pacto de Varsovia. La segunda fase fue una carrera armamentística que se dio en un ambiente ya de abierta confrontación, en donde ambas potencias comenzaron a participar en las conocidas guerras como subsidiarias, en donde cada uno de los bloques apoyaba a bandos contrarios en diversas guerras, pero sin llegar a enfrentarse directamente entre sí. Este fue el caso que se dio en Corea y en Vietnam, y en numerosos conflictos en Sudamérica y otras guerras derivadas de la descolonización del África. Es un ambiente, esto era como un ambiente prebélico, y los dos bloques comienzan así una carrera armamentística tratando de superar tecnológicamente al rival. Paradójicamente, en esta etapa militarista, lo que permitió fue alcanzar hitos impensables para la humanidad. Tan solo unas décadas atrás, como la llegada a la Luna en 1969. La culminación a esta etapa fue la crisis de los misiles en Cuba, que a punto estuvo de significar el comienzo de una guerra nuclear. La tercera fase fue la dimensión, en la cual se da la recuperación de Europa y Japón, además de la aparición de un bloque de países no alineados. Hizo que ambas potencias se replegaran y redujeran las tensiones. Esta fue una época de movilizaciones sociales en todo el planeta, cuyo culmen se alcanzó en mayo de 1968. Esto trató de reducir el número de armas nucleares, pero finalmente las tensiones regresaron con las revoluciones en Irán, en Nicaragua y en Afganistán. La cuarta fase fue la que se dio la Segunda Guerra Fría, en el cual la intervención militar soviética en Afganistán y la llegada al poder en Estados Unidos de Ronald Reagan, con una postura que era mucho menos conciliadora que las de sus predecesores. Esto lo que supuso el regreso en la época de máxima tensión. La guerra nuclear volvió a ser una posibilidad real en 1983. La crisis económica que afrontó la Unión Soviética y la derrota en Afganistán provocaron una serie de reformas políticas por parte de Mikhail Gorbachev. Este era el nuevo líder soviético, el cual inició un deshielo en las relaciones entre sus países y los Estados Unidos,
Y la última fase fue la caída del muro y la disolución de la URSS. En 1989 cae el muro de Berlín, que es un gran símbolo de la Guerra Fría en Europa. Este acontecimiento lo que hizo fue precipitó una crisis política interna en la Unión Soviética, de lo cual no lograría recuperarse. En 1991 desaparecía finalmente la URSS y la Guerra Fría al fin llegaba a su fin. Lo que quiero hacer ahora es leerle un pequeño texto que está en el libro de Marc Ferro.